Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que bien. Este es un video hecho con mucha bronca. La verdad que yo no suelo hacer este tipo de cosas, yo no suelo hablar desde las tripas, desde el estómago, de los intestinos, pero la verdad lo que pasó esta semana me lleva a hacerlo porque realmente esta noticia de Scioli tratando de cazar carpinchos, de castrar carpinchos, me parece realmente que una tomada de pelo de parte de uno de los peores exponentes que tiene la política o que ha tenido a lo largo de los últimos 20, 30 años para la Argentina. Realmente un fracasado, un hijo de puta, realmente uno de los peores tipos que representa la política. Para mí, en lo personal, el segundo peor exponente que tiene la política detrás de su compañera de gabinete, que es Patricia Bullrich, pero la verdad que un desastre de tipo, un desastre de funcionario, un desastre en todos los sentidos. Yo tengo varios videos hablando de Scioli, de las mentiras, exponiendo sus mentiras. Primero cuando quiso hablar o decir que el deporte argentino estaba todo bien, después cuando quiso decir que iba a traer la Fórmula 1 a la Argentina, una vendida humo terrible, total, la fiebre de Colapinto ya iba a pasar, ahora Colapinto ya es un deportista más, no le importa a nadie, y esas palabras quedaron en el olvido, eso de decir que voy a traer la Fórmula 1 a la Argentina. ¿Qué vas a traer vos? Todo lo que tocaste lo hiciste mierda, Scioli, todo, absolutamente todo, y ahora anda queriendo cazar carpinchos, una agenda que no le importa absolutamente a nadie más que a 4 o 5 chetos de Nordelta o a 3 o 4 narcos que puedan vivir en ese barrio, pero a nadie más. Y a él, obviamente, porque él es vecino, él vive por ahí, entonces seguramente a él le interesa. Pero si los carpinchos estuvieran en el conurbano real, en el conurbano profundo, si estuviesen en Quilmes, si estuviesen en La Matanza, si estuviesen en San Miguel, si estuviesen en Moreno, en José Paz, le chuparía un huevo. De hecho, hay invasiones de otros animales, ha habido invasiones de palomas, ha habido invasiones de ardillas en varios lugares del conurbano bonaerense, y le importa 3 carajos, como también le importó 3 carajos cuando se incendió la Patagonia, cuando hubo los incendios en el Bolsón, que el tipo salía jugando al pádel, al tenis, le importaba todo 3 carajos, al tipo se le prendió fuego a la Patagonia, el tipo es ministro, en realidad secretario, porque ni siquiera rango ministerial tiene, fue a arrastrarse por ese pequeño carguito para no quedarse afuera del Estado del que vive hace no menos de 20, 25 años, casi ininterrumpidamente, fue a arrastrarse por ese carguito, ahora es secretario de Ambiente, Turismo y Deporte. El ambiente hecho pelota, inundaciones en nuestro país, el incendio en el sur y el tipo jugando al pádel sin ningún problema, algo que ya había hecho cuando era gobernador, cuando le tocó vivir la peor inundación de la historia de La Plata. El tipo salía jugando a la pelota ahí en Villa La Ñata, diciendo el pichichi. Después secretario de Ambiente, de Turismo, la peor caída de los últimos años que se ha registrado en el turismo. La gente se va afuera del país porque obviamente conviene el cambio. La industria hotelera de Mar del Plata ya anunció que para estas vacaciones de invierno tiene apenas un 30% en su caudal. La verdad que un desastre también en ese sentido, no se le cae una idea, un plan para que la gente vacacione en nuestro país, en los distintos lugares. Argentina es un país tan grande, con distintos destinos turísticos, y se le están cayendo a pedazos al tipo por no tener un plan, una idea, algo para incentivar esa industria en la Argentina, y sobre todo por la caída del consumo. Entonces no solamente se cae la industria hotelera, se cae la industria de los restaurantes, del entretenimiento, se le cae todo al tipo en materia de turismo y en materia de deporte, que es el tema que ataña a este canal. Bueno, peor todavía, porque tenemos a los deportistas vendiendo rifas, tenemos el CENAR totalmente desfinanciado, el ENAR que no tiene un aumento presupuestario desde el 2023, está con el mismo presupuesto del 2023 y simplemente se le van haciendo agregados, parches, pero con una caída real del 56% en el presupuesto desde que asumió este gobierno. Y el tipo sale a cazar carpinchos y encima con una ignorancia tremenda dice que quiere trasladar carpinchos a una isla de Nordelta, sin saber que los carpinchos nadan, porque los carpinchos se sumergen y pueden estar sumergidos hasta 5 minutos, o sea, te nadan y te vuelven a su hábitat natural, porque el hábitat natural son esos humedales de Nordelta que lo único que hicieron fue plagarlos de chetos e invadirle el lugar a los carpinchos. Los carpinchos estaban primero, los invasores son esos chetos, esos lugares, ese negocio que armaron
para algunos poquitos, que ahora Scioli sale a responder, se pone como escudo, se pone a recibir los golpes, los palos, para lamerle las botas a los chetos, porque es lo único que hizo desde que está en la política, porque es eso, porque ni siquiera puede salir a hablar por la ley de discapacidad, por la ley de emergencia en discapacidad. Él es parte de un gobierno que está haciendo mierda la discapacidad, y él, siendo una persona con discapacidad, aunque no es cualquier persona con discapacidad, no es capaz ni siquiera de alzar la voz. ¿Qué va a alzar la voz si no pierde su pequeño carguito? Pero la verdad que es uno de los peores tipos que le ha dado la política argentina a nuestro país. Es un tipo que se tendría que estar haciendo cargo del ambiente, se le prendió fuego el bolsón. Es un tipo que se tendría que hacer cargo del turismo, la industria turística hecha pedazos, cayendo cada vez peor, y con los argentinos yéndose a vacacionar afuera. Y tendría que hacerse cargo del deporte, y tenemos a nuestros deportistas vendiendo rifas, despidos en el CENAR. Tenemos ante ustedes, se los presento, uno de los peores funcionarios de la historia argentina, porque es el peor gobernador que ha tenido también la provincia de Buenos Aires. No olvidemos la cantidad de deuda que dejó en cuanto a proveedores, a consejos escolares, el vaciamiento del servicio alimentario escolar que hizo durante su gestión. La verdad, paupérrimo lo que hizo durante la gestión como gobernador, y realmente tenemos que decirlo, un fracasado total. Yo insisto, es, después de Patricia Bullrich, el peor exponente que ha tenido o que tiene la política argentina. Bueno, los dos lo tiene este gobierno. Y hablando de Patricia Bullrich, bueno, convengamos que era una persona que lo criticaba bastante cuando era gobernador. Ahora están de la manito, son compañeritos. ¿Saben qué decía Patricia Bullrich? Que la provincia se le inundaba a Scioli por falta de obras. Ahora los dos integran un gobierno que lo primero que hizo apenas asumió es desfinanciar la obra pública, cerrar la obra pública. Y no tienen ningún problema, ni el que supuestamente no hacía obras, obviamente no tiene ningún problema, ni tampoco la que pedía obras en su momento. No pasa nada, a los dos lo vimos cambiar de camiseta sin ningún tipo de problemas, a Bullrich a la que más. Y hablando de Patricia Bullrich y hablando de deportes, yo quisiera saber qué opina ahora el remero Ariel Suárez, ¿no? Que tanto hablaba de política en su momento, que criticaba porque no podía salir a remar durante el gobierno de Alberto Fernández, que muchos lo apoyamos porque queríamos que nuestros deportistas pudieran entrenar, que yo hice un video, sin ir más lejos, hablando de una crítica que había tenido él al principio de este gobierno, diciendo que así no se estaban haciendo bien las cosas. Se ve que ahora se olvidó que fue deportista alguna vez, ya arañó algún carguito, seguramente será candidato a concejal en San Fernando por La Libertad Avanza, y no va a tener ningún problema ahora en olvidarse de que alguna vez fue deportista, o de olvidarse de que el deporte la está pasando mal en la Argentina. Nunca más volvió a hablar ni a criticar las medidas de este gobierno, porque su jefa política, justamente Patricia Bullrich, es parte del gobierno y ya lo acomodó seguramente con una candidatura en San Fernando. No tenía ganas de hacer un video de esta manera, pero la verdad que este tipo es el que más me saca de quicio. Me saca de quicio porque este es un canal de deportes y tenemos a los deportistas pasándola realmente mal, no pudiendo ni siquiera parar la olla. La Peque Pareto en su momento anunciando que abandonaba su beca para que la agarre otro deportista. De paso la felicito porque es la vicepresidenta anunciada, vicepresidenta segunda del Comité Olímpico Argentino. Realmente un ejemplo, la Peque Pareto, para todos los deportistas. Y tenemos a un tipo como este que tendría que hacerse cargo del deporte o hacer que el deporte crezca de alguna manera, y lo único que se le ocurre es salir a hablar de carpinchos, salir a vender humo. La verdad que un fracaso total, es un fracasado, es una mala persona, es un reverendo hijo de puta. Lo dije siempre y lo voy a seguir sosteniendo, de los peores tipos que ha dado la política argentina, y ahora sale a hablar de los carpinchos. Yo, por favor, le pido una vez, si tiene dignidad, o que se ponga a laburar o que renuncie de una buena vez. Renunciar no va a renunciar nunca porque no sabe hacer otra cosa más que vivir del Estado. Verdadera casta política, pero de toda la vida. Él y su compañera Patricia Bullrich. Nada más quería decir esto, quería desahogarme, prendí la cámara para esto porque ya hace varios días que viene esta noticia de Scioli queriendo pelearse con los carpinchos para hacerle el favor a sus amiguitos de Nordelta, a sus amiguitos que viven en ese barrio semicerrado que se ha construido únicamente para hacer un negocio, y es para lo único que sale. Pero si ocurre algo realmente grave que le atañe a él, no, ahí se esconde, ahí no tiene
o se va a jugar al pádel, o se va a jugar al tenis, o se va a jugar al fútbol, pero cuando realmente pasan cosas importantes que tiene que resolver él, ahí olvídate que va a desaparecer o se va a poner a hacer otra cosa. Tenía ganas de hacer este tipo de descargo porque en este canal se habla de deportes, pero también se habla de política. No tenemos problema de criticar a quien haya que criticar y lo voy a seguir haciendo siempre porque realmente a mí me molesta mucho la hipocresía, me molesta mucho la ineficiencia y me molesta mucho encima que se hagan los que buscan soluciones. Gente que lo único que ha hecho durante toda su vida es vivir del Estado, chuparle la sangre a la gente y vive sin ningún tipo de problema. Insisto, a mí no me gusta hacer este tipo de videos, yo no soy de hablar con bronca, yo trato de pensar, de analizar las cosas, pero nada, hace 4 o 5 días que este tipo de lo único que sale a hablar es de salir a cazar carpinchos, a castrarlos o a mandarlos a una isla. Mandarlos a una isla, los carpinchos nadan, te vuelven en 2 minutos, pero este tipo ni siquiera eso sabe, capaz de decir cualquier cosa, pero simplemente para que su jefe, porque no son otra cosa más que sus jefes, lo feliciten, le den una palmadita en la espalda y quedarse contento y seguir tirando un par de meses más viviendo del Estado. Gente, pulgar para arriba, le dan like al video, un abrazo para todos y nos vemos en cualquier otro momento.